Hola, hola a todos y todas quienes se van conectando. Voy a dejar aquí fijado el tema que vamos a tratar hoy. Acá. Y súper. Ahí se van conectando más personas. Qué bueno. Hola a todos. Ahí está también nuestro invitado conectado ya. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Me presento primero. Mi nombre es Ivana. Soy abogada coordinadora del programa constitucional de la Fundación Pro Bono. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el acceso a la justicia en el texto de nueva constitución. Y esto ya que tenemos un texto de propuesta constitucional y que prontamente vamos a tener que votar a través de un plebiscito y que sería el 17 de diciembre. Así que como fundación vamos a tratar este tema con nuestro invitado experto. Pero antes de invitar a nuestro abogado experto, les quiero recordar que Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro y que lleva más de 20 años promoviendo el acceso a la justicia en favor de personas en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales. Y dentro de nuestros tantos áreas de trabajo está la educación legal, por la cual realizamos distintos Instagram Live, charlas y distintos talleres sobre alguna materia de interés. Bueno, ya para ir presentando a nuestro abogado experto, nuestro invitado es Javier Naranjo. Él es abogado, socio del estudio jurídico Jara del Favero, miembro de Fundación Pro Bono, y esperamos que pueda resolver algunas dudas que tenemos respecto a esta temática tan importante. Lo voy a hacer pasar por aquí donde... Acá está Javi. Bueno, y también para recordarles que este Instagram va a quedar alojado en el perfil de nuestra cuenta. También va a estar en Facebook y en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a revisar. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, Ivana, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte, compartir con toda la gente tan importante para la cual me han invitado, que es acceso a la justicia. Así es, así muchas gracias a ti por participar, por querer contarnos sobre esta temática. Así que estamos muy contentos en la Fundación por que puedas participar en esta instancia. Eh, bueno, Javier, como para comenzar un poco desde la base, si nos puedes contar qué es una constitución y qué se entiende un poco por acceso a la justicia. Oye, sí, bueno, antes de comenzar, déjame pedirle disculpas a todos los que nos están escuchando, Por- porque espero no ser tan latero. Los abogados tenemos la mala costumbre de ser un poco latero, No, eh, pero vamos a intentar explicarlo lo más didácticamente posible. Eh, a ver, sin entrar a ser abogado todavía, cuando uno habla de constitución, ¿cierto? Probablemente todos hemos escuchado hablar de lo que es la norma más importante del país, la norma fundamental, y eso es porque básicamente establece, por decirlo de alguna manera, las reglas básicas de convivencia del Estado, estableciendo ciertos límites al poder, reconociendo garantías que las personas tenemos anteriores a la Constitución. Garantías que básicamente son los que comúnmente conocemos como los derechos de la Constitución, ¿cierto? Que están consagrados en la Constitución, y que es súper importante entender que estos derechos y garantías que vamos a ir conversando en la medida que avancemos, a qué nos estamos refiriendo, son inherentes a nosotros por el hecho de ser personas, y que en consecuencia la Constitución no nos otorga, sino que la Constitución lo que hace es reconocerlos. Y esa diferencia es súper importante porque, insisto, no tienen que ver con que un Estado decida dártelo o no, sino que tienen que ver que por tu calidad de ser humano, de tu calidad de persona, por tu dignidad, es que tú tienes estos derechos y la Constitución te los reconoce. Yo creo que eso es como bien importante, querida Ivana, para partir un poco contextualizando cuando hablamos de Constitución.
y de los límites al poder y a los políticos que se escuchan muchas veces, a quienes están en el poder para que justamente respetemos las reglas de un Estado democrático o de una república. Y ahí es donde el acceso a la justicia, que tiene un punto súper importante, es bien relevante, porque el acceso a la justicia es bien difícil de definir como tal, porque no hay una definición probablemente tal. De hecho, si uno revisa el actual texto constitucional, no está consagrada expresamente el acceso a la justicia en ninguna parte. Si uno revisa, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Latinoamérica, tampoco está consagrado expresamente el acceso a la justicia. Pero también podemos ser claros en decir que el acceso a la justicia básicamente es un derecho humano, ¿cierto? Es un derecho inherente a las personas, y que implica la posibilidad de que nuestras pretensiones de carácter jurídico, ¿no es cierto?, sean sometidas a un tribunal, para que nuestros derechos sean protegidos en la forma en que la Constitución y las leyes en general establezcan, y asegurando aquello que los abogados conocemos como el debido proceso, que básicamente son las normas racionales de cómo se debe llevar adelante un determinado juicio para que los derechos de cada una de las partes involucradas en la justicia sean respetados y en el fondo se asegure, ¿cierto?, este acceso que todas las personas deben tener a la justicia. Perfecto, sí. Sí, bueno, tú nos señalas, claro, no es un concepto que está fijo, regulado, es bastante amplio por lo que nos comentas. Y bueno, por eso quisiera saber si acceso a la justicia propiamente tal está en nuestra actual Constitución, cómo está abordado, y si este nuevo texto, cómo lo regula o consagra, o reconoce, como nos señalaste. Sí. El actual texto constitucional vigente en Chile, ¿no es cierto?, en su artículo 19, número 3, no consagra expresamente el derecho a acceso a la justicia, pero está contenido en él. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que si uno rebusca la palabra acceso a la justicia, no está, pero esto que hablábamos recién de la definición de permitir a las personas acceder a la justicia, la posibilidad de acceder, está contemplado en el artículo 19, número 3. Lo tengo aquí a la vista, así que me voy a desviar un poco para leerlo, ¿cierto? Para que todos los que nos estén viendo sepan de lo que estamos hablando. Y básicamente son tres incisos, que dice: primero, la Constitución le asegura, acuérdense que esto es porque es propio nuestro, ¿no es cierto?, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y dice: toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma en que la ley señale. No lo voy a leer completo para no latear. Y después dice: la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Y ahí básicamente lo que está diciendo es que las personas tienen derecho, ¿no es cierto?, a acceder, todas tienen derecho a acceder, y el Estado tiene que darte las posibilidades para que tú puedas acceder, y después vienen las normas del debido proceso, que hablábamos recién. Y ahí, querida Ivana, yo creo que hay una gran diferencia con la propuesta constitucional, ¿Ya? porque la propuesta constitucional actualmente lo que hace es consagrar expresamente el acceso a la justicia. Y lo hace, ¿no es cierto?, probablemente ya los que han visto las noticias, los que lo han seguido, ¿cierto?, en el famoso artículo 16, número 6. Dice expresamente entonces que la Constitución asegura a todas las personas, de nuevo, el acceso a la justicia. Lo reconoce de manera expresa, y voy a leer de nuevo, voy a aquí ocupar el de memoria, con el objeto de los derechos, y que es súper importante, de que los derechos de todos nosotros sean amparados de manera efectiva. Y luego viene la definición jurídica de qué es lo que la Constitución entiende, ¿no es cierto?, por este derecho de acceder a la justicia, y dice que comprende la información y los medios para poder ejercer los derechos, la existencia de servicios legales y judiciales y mecanismos alternativos de resolución de conflictos y adopción de medidas necesarias que permitan que se realicen. Y aquí no me quiero poner muy técnico, pero básicamente lo que le está diciendo es que tú te puedes acceder a la justicia, tienes que primero tener derecho a informarte, ¿cierto?, de qué se trata cuando accedas, tienes derecho a un juicio básicamente, y que este juicio se puede hacer de dos maneras: de la tradicional, que ir a un tribunal, ¿cierto?, y hacer demanda, contestación, pruebas, fallos, pero también consagra a nivel constitucional, como cosa nueva, los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, y ahí uno podría hablar de arbitrajes, conciliaciones, en materia penal, ¿cierto?, de salida alternativa. Entonces, eso es Claro. lo que hace. Perfecto.
Entonces, claro, aquí sí hay un artículo que es en el catálogo de los derechos fundamentales, si no me equivoco, ¿cierto, Ah, Javier? Y aborda de una manera más expresa el acceso a la justicia eh, con todo lo que ello implica y también aborda lo de los medios de solución alternativo de sí. conflicto. Hace un par de cosas más, Ivana, Ya, pero por supuesto para no decir que los abogados somos medio lateros, entonces no me quiero extender a hablar y hablar y hablar, pero claramente, o sea, lo que quiero destacar es que el encabezado, ¿cierto?, como del acceso a la justicia contempla esto que tú estabas repitiendo muy bien, pero sin embargo tiene otros aditivos y que probablemente lo vamos a conversar, como por ejemplo esta Defensoría de las Víctimas, que está consagrada expresamente en esta garantía. perfecto. Bueno, pero para continuar un poco en este catálogo, o sea, en los de como derecho fundamental, dentro de este artículo 16, hay un mecanismo que actualmente tenemos en nuestra Constitución que son los recursos de protección. Y para eso quería señalar si hay alguna diferencia en este texto actual respecto a cómo trata el recurso de protección respecto a estos catálogos de derecho y acceso a la justicia sobre todo. Mira, antes de contestar exactamente tu pregunta, yo creo que es súper importante para aquellos que no son abogados explicarles que en este capítulo de la propuesta constitucional, ¿cierto?, de los derechos fundamentales, como de la Constitución vigente, la gran importancia de que estos derechos estén consagrados en este capítulo, es decir, significan que están consagrados como garantías constitucionales. Y aquellos que tuvimos derecho constitucional, o que hemos hecho alguna vez este ramo, para los que estamos viejitos, hace algunos años atrás, ¿cierto? Recordaremos que la importancia de que ciertas normas sean consagradas como garantía constitucional es que tienen como contraprestación que son perseguibles judicialmente. Es decir, tú tienes la posibilidad de acceder a la justicia, lo que estamos hablando, para hacer efectiva la consagración, el ejercicio de tu derecho que eventualmente pudiera estar, ¿no es cierto?, conculcado. Y ahí es donde nace el famoso recurso de protección, que en otras jurisdicciones es el recurso de amparo, que en Chile también lo tenemos, pero para las garantías de forma positiva se conoce como recurso de protección. Y si uno lo mira, el recurso de protección en la actual vigente Constitución está en el artículo 20, para los que vayan a leer la propuesta, está en el artículo 26. La verdad es que el encabezado es relativamente igual. La diferencia pasa, porque voy a leer de nuevo yo de memoria, que el actual artículo 20, al final del inciso primero, es decir, el primer punto aparte, el primer párrafo para los que no son abogados, dice que consagra, ¿cierto?, el recurso de protección y dice, coma, y esto es bien importante, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Eso dice el artículo 20 actual. En la propuesta del artículo 26 del nuevo texto, esa frase no la contiene. Y esto puede ser bien importante, porque al no contener esta frase, o dicho de otra manera, al contener esta frase, se puede producir, y creo yo que es lo que ha ocurrido, que una misma materia sea conocida vía de recurso de protección y vía juicio de lato conocimiento. Y eso ha generado muchas veces que se produzcan ciertas incertezas a nivel de lo que uno puede esperar de los fallos judiciales, y al no contener esto, en mi opinión, puedo estar equivocado, el constituyente está evitando de manera no expresa, sino interpretativa, que esta posibilidad de que la misma materia se tramite por dos vías distintas se acabe. O sea, tú vas por la vía de recurso de protección, esa es tu vía, porque no te permite que siempre el juicio... Entonces te lo cierran. Ejerces el recurso de protección y esto es. Ahora, las otras diferencias pasan en que, claro, aquí efectivamente hay una tramitación mucho más extensa. El actual artículo 20 tiene solamente 2 incisos. Si uno mira la propuesta, tiene, déjame mirar los tiros, 6 incisos distintos. O sea, tiene mucho más desarrollo. Y que básicamente lo que hace es ordenar un poquito más el recurso de protección. En mi opinión, la verdad es que no tiene mucha diferencia. Porque la verdad es que no... esto es por lo que somos abogados, si uno revisa el número 5 del artículo 26, dice esto: sin perjuicio de lo señalado, en el caso de que la Corte desestime el recurso de protección por considerar que es de juicio, o sea, que es de juicio de lato conocimiento, es decir, que se puede llevar por un juicio amplio, por un juicio normal, tiene que indicarle a quien se sienta afectado cuál es el juicio que puede iniciar. Es decir, le está imponiendo una obligación a la justicia. Él está diciendo, señor juez, si usted cree que
recurso de protección no procedía, dígale entonces a quien recurrió usted qué es lo que tenía que hacer. Y eso es súper bueno porque en el fondo lo que hace, en mi opinión, es acercar la justicia a quienes hoy día se está un poquito más lejos. Como no solo decir, no, esto no es así, sino que entregar alguna información al respecto de por qué no puede proceder por esa vía. Es exactamente lo que pasa hoy día. Si tú miras un recurso de protección, después de resumir largamente lo que dice uno, lo que dice el otro, la Corte termina diciendo se rechaza porque no procede el artículo tanto, y punto. Pero no te dice nada más. ¿Y Javier, algún plazo para poder ejercerlo? Mira, si tú la norma en estricto rigor no dice nada. Claro. Tampoco lo dice el actual, pero esto se ha regulado por los famosos autoacordados, que son básicamente, no quiero cometer errores jurídicos por los abogados que me están viendo, digamos, pero no son abogados, son normas de tramitación que dictan los propios tribunales para ellos mismos y ordenan un poco la casa en este tipo de materia. Claro. Y hoy día el plazo del recurso de protección son 30 días desde que uno tuvo noticia del hecho que vulnera el derecho que uno siente que está siendo, valga la redundancia, vulnerado por una acción, perturbación, privación o amenaza de un derecho consagrado en la Constitución. Perfecto, perfecto. Bueno, también dentro de este texto tenemos algunas como órganos que se están proponiendo para crear en el marco del acceso a la justicia, ¿cierto, Javier? Así es. Y bueno, ahí nuestra pregunta, sabemos que este texto está creando algún organismo que sería el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y, como lo mencionaste en algún momento en esta transmisión, la Defensoría de las Víctimas. Si nos puedes como comentar qué consisten estas instituciones, un poco sus atribuciones, cómo se contempla en este texto. Sí, claro, mira, déjame partir por orden, porque aquí hay una cuestión que es bien entretenida. Hablábamos cuando veíamos, es que es bien choro, porque jurídicamente yo creo que va a generar un poco de análisis, porque si uno revisa, volviendo al inicio, que estamos hablando de garantías constitucionales primero, que el acceso a la justicia es una garantía, lo que hizo el texto constitucional que está en propuesta, ¿cierto?, que se tiene que resolver con el plebiscito, es establecerlo como una garantía el servicio. Y eso es bien curioso, porque dice que, en el fondo, la garantía dice que el Estado debe crear una defensoría. Y la crea después la misma Constitución en un artículo más adelante. Y le pone un énfasis bien especial, porque dice la letra C, ¿cierto?, del artículo 16, número 6, dice, la ley señalará los casos y las formas en que se puede acceder, pero dice, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas. Punto seguido, para cumplir esta obligación, el Estado debe contar con la Defensoría de las Víctimas. Entonces, es una cuestión bien curiosa desde el punto de vista de cómo se pensó, que sin prejuicios es de acceso general, le pone un énfasis en la garantía, y le pone un énfasis en materia penal a este tipo de delitos, narcotráfico, como vimos recién, delito, crimen organizado, etc. Ahora, a ver, no sé por cuál partimos, si queréis partir, porque hay hartas cosas que hablar del acceso a la justicia, las cosas que como que uno encuentra novedosas, bien o mal, eso no lo vamos a hacer en juicio, ¿cierto? Pero hay cosas novedosas, hay servicios nuevos, hay varios más, te diría yo, porque ordena un poco el Poder Judicial. Si uno revisa el capítulo del Poder Judicial, ahí se crean 3 organismos nuevos para ordenar el Poder Judicial. El Ministerio Público, que tiene esta súper, hiper, extra fiscalía poderosa a nivel nacional, también para estos delitos. Este servicio de acceso a la justicia y defensa de las víctimas. Entonces, hay ahí una serie de organismos nuevos que se están creando. Sí. Pero partamos por el de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que es perfecto, súper explícito, en verdad, el nombre. O sea, no deja pie a interpretación alguna. Déjame ir a la ayuda a memoria porque no me gusta incluir a nadie y creo que es súper importante para que todos podamos estar en sintonía de qué se trata. Si uno revisa el artículo 174, ahí está. El artículo 174 dice, consagra expresamente, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Ese es el nombre completo. Y, por supuesto, aquí empezamos los que, en mi caso, ustedes saben, yo me dedico un poco como al derecho más administrativo, derecho ambiental. Al estar consagrado en un capítulo específico, nos encontramos frente a un órgano que se han conocido como órganos constitucionalmente autónomos. Y eso es bien potente, porque en el fondo lo que hace es ponerlo al mismo nivel del Banco Central, de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público, y eso es potentísimo.
Y lo hace bien o mala, de nuevo, no estoy haciendo juicio de valor, pero lo que quiero colocarlo en el punto de vista jurídico, ¿dónde está dentro del orden del Estado? Y está como un organismo constitucionalmente autónomo, es decir, Contraloría, Banco Central, y aparece entonces el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Obviamente, que como dice su nombre, no me quiero poner latero para no leer los artículos uno por uno, pero obviamente lo que dice el artículo básicamente es que lo que tiene que hacer es entregar orientación, asesoría, representación a las personas que lo requieran, brindar apoyo integral de carácter, y esto es bien importante, de carácter psicológico, cosa que, por ejemplo, la famosa Corpo, para los que somos abogados y hicimos la práctica ahí en algún momento, años atrás, no te prestaba servicio psicológico. Aquí hay una prestación de servicio psicológico. Y, por supuesto, también dice que promueve la solución de conflictos por medio alternativo. Eso es bien también curioso, digo, porque lo coloca como una función importante, es decir, pareciera dar a entender, ¿no es cierto? Y aquí podemos discutirlo si quería Ana, porque esto es una interpretación absolutamente mía. Pareciera dar a entender que para ciertos casos podría querer, en este caso la propuesta constitucional, promover de que evitemos el juicio y tratemos de solucionarlo de la manera más rápida. Claro. ¿Cierto? Claro. Parece que eso es lo que busca. Ahora, bueno, es discutible si es que es lo que dice, porque no es expreso, estoy haciendo yo una interpretación de lo que leo en la norma. Y esto es lo más importante. Ahí creo que es muy importante saber que en las normas transitorias se establecen de cuándo más o menos se tienen que enviar los proyectos de ley para que esto empiece a funcionar. Entonces aquí hay que distinguir dos momentos. ¿Cuál es el plazo que tendría el presidente de la República en caso de aprobarse este texto para enviar un proyecto de ley que cree el servicio? Es 1 año. Para enviar el proyecto al Congreso. De ahí a que el Congreso lo apruebe, bueno, vamos a ver. Sí, justo había una pregunta de que desde cuándo comenzaría a regir esto en el evento de que se aprobara, claro, como tú nos señalas. Lo que hace el transitorio, en mi opinión, es disponer de un plazo al presidente para que el presidente tenga, en el fondo, en ese periodo de tiempo, cree el servicio en el proyecto de ley, pero no significa que el proyecto de ley va a entrar en vigencia inmediatamente, porque eso significa que el proyecto tiene que ingresar al Congreso en 1 año y después tiene que discutirse en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, y ver ahí qué pasa con los acuerdos, la discusión política, y eso puede ser... Sí. Y acá nos preguntan, bueno, si este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que como tú bien comentaste, y entregaría defensa de manera integral, garantiza como es el acceso a la justicia, va a reemplazar a la Corporación de Asistencia Judicial, la bien llamada Corpo CAS, que algunos le llamamos también. O sea, yo creo que la palabra no es reemplazar, porque no es como que se terminó la Corpo y empezó el otro. Es evidente que hay una serie... Ahora, eso probablemente se va a regular en el proyecto de ley, que en caso de que se apruebe la propuesta constitucional, el proyecto de ley que se envíe va a tener que regular un poco estos traspasos que se tienen que hacer entre uno y otro servicio. Yo creo que va a haber ahí una especie de continuidad, probablemente va a haber que empezar... Como hay todo un tema con encasillamiento de los funcionarios públicos, de competencia, hay competencias de la Corpo que probablemente ya no van a estar, hay otras que sí que se tienen que crear porque la corporación, si bien no me sé la ley orgánica de la Corpo en detalle, pero básicamente lo que hace es proveer servicio de justicia en algunas materias, no en todas. Claro. Y aquí no hay distinción de materia, incluso incluye a las víctimas de los delitos, que hoy día no existen. Las víctimas, o sea, si hoy día tú sufres un delito, el Ministerio Público investiga porque tiene obligación, ¿no es cierto?, exacto, como jus pudiente del Estado, pero no te defiende a ti como víctima, sino que esté preocupado que el Estado ejerza la acción penal. Hoy día se crea este servicio que en el fondo, lo que yo imagino, es que si alguien de aquí, Dios no lo quiera, le entra a robar a su casa, vaya a tener una persona, un abogado, que va a presentar una querella en tu nombre y va a continuar el juicio, ¿no es cierto?, en ese caso, o en cualquier otro delito, digamos. Eso claro, es un poquito más amplio. Claro. Y, bueno, y nos hablas, claro, entregan asesoría entonces a las víctimas, entonces la Defensoría de las Víctimas que va de la mano con el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Sí, van juntos. O sea, a ver, yo creo que el servicio es de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. O sea, los encasilla en uno solo, pero claramente son cosas distintas, por lo que hablábamos recién. Parece que el acceso a la justicia es un derecho que tenemos todas las personas y en el fondo ellos tienen que proveerte de la asistencia de un letrado. Letrado, para los que no son abogados, es igual a abogado, o sea, un latero,
en el fondo el abogado haga la pega de representarte judicialmente, cumpliendo estos deberes de información, ¿cierto? De que tenemos solución de conflictos, que hablábamos recién, de representación, de debido proceso, etc. Y dentro de eso está la Defensoría de las Víctimas, que de hecho el artículo 176 lo contempla y dice ahí específicamente que el servicio va a contar con una Defensoría de las Víctimas y que justamente habla de que vamos a proteger a las personas respecto de los delitos y que tiene sus propias funciones. Sí. Se me cortó un poco ahí. Justo una llamada, dame un... Ahí quedaste un poco congelado. Ahí vuelvo. ¿Sí? Ahí vuelvo. ¿Estoy o no? Sí, ahora sí. Que me estaba entrando justo una llamada. Bueno, si puedes como volver a repetirnos lo último que señalaste, o si se te fue la idea, no lo sé. Sí, lo que pasa es que... ¿Se me escucha bien o no? Sí, ahora sí. Ya. Lo que ocurre es que, básicamente, el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas contempla en el 176 de la propuesta constitucional que el servicio va a contener una Defensoría de las Víctimas. Y esa Defensoría de las Víctimas está pensada en darle asistencia a las personas naturales que sufran los delitos. Y ahí un poco que hay que hacer esta como mezcla que hablábamos recién entre el 16, ¿no es cierto?, número 6, que era especialmente narcotráfico, crimen organizado, etcétera, versus estas funciones un poquito más específicas que están en este artículo, que básicamente es el acompañamiento psicológico, la representación de las víctimas en las materias, y además tiene una cuestión que es bien importante, que aquí se mezcla un poco el acceso a la justicia con la política pública, que es elaborar planes, políticas y programas que tengan por objeto asegurar el oportunidad de adecuado ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas. O sea, tiene como una especie de rol de política pública. Y esto probablemente será, ¿cierto?, porque estamos hablando de un servicio que sería constitucionalmente autónomo, es decir, al mismo nivel como el Ejecutivo, Contraloría, Banco Central, etc. Perfecto. Bueno, están surgiendo algunas consultas respecto a este organismo. Y claro, cuando hablan de Defensoría de las Víctimas, ¿hablan solo para casos penales o también consideran víctima, por ejemplo, aquí señalan si es un caso de un arrendador que sufre el no pago de su renta? A ver, como la Constitución en general regula a nivel un poquito arriba, ¿cierto? No entra en detalle. Lo que yo interpreto, dado lo que establecen los artículos 174, 175 y 176 de la propuesta, para quienes no están viendo, es que el servicio es, acuérdense que el nombre completo es de acceso a la justicia y defensa de las víctimas. Entonces, en la parte de acceso a la justicia, está todo aquello relativo a, por ejemplo, el no pago de renta, los precarios, a propósito de las tomas, ¿cierto? Está toda esa parte. Pero le llama Defensoría de las Víctimas porque esto es nuevo y está pensado justamente en personas que sufran los delitos como personas naturales. No tiene por objeto las personas jurídicas, sino que solamente que en el caso de las personas naturales puedan acceder a la justicia, ¿no es cierto?, a través de un abogado y que ese abogado pueda hacer la persecución penal por la víctima de lo que ellos fueron víctimas, valga la redundancia, del delito. Perfecto. Bueno, y hablando de delito, de todo esto, me gustaría poder consultarte sobre un nuevo también institución que señala el texto. Ya nos has dicho que el Ministerio Público es el que persigue los delitos, los investiga, y bueno, dentro del Ministerio Público tenemos que la Fiscalía Nacional, las Fiscalías Regionales, y acá en este texto señala a la Fiscalía Supraterritorial. No sé si nos puedes contar un poco sobre esta institución, cuál va a ser su rol, cómo va a encajar dentro de este organigrama. Perfecto. Sí, a ver, bueno, un poco, de nuevo, para poder haciendo el paralelo, la actual Constitución contempla, ¿no es cierto?, también como organismo constitucionalmente autónomo al Ministerio Público. El nuevo texto replica esto, pero crea este órgano que tú muy bien nos decías, Ivana, que es esa Fiscalía Supraterritorial. Y que básicamente
básicamente lo que hace es, de nuevo, se le impone la obligación a nivel constitucional del Ministerio Público de crear este órgano para perseguir aquellos delitos de mayor gravedad. Entendido por aquellos, crimen organizados y alta complejidad. No están definidos expresamente cuáles son los de alta complejidad, pero probablemente están muy disociados, y aquí yo sin ser penalista me tiro un piquero, pero probablemente están asociados al narcotráfico, claro. Probablemente están asociados, ¿no es cierto?, a la trata de personas, y sus delitos que son bien complejos. Crimen organizado. Exacto. Claro. Organizado. ¿Y por qué probablemente hacen esto? Y esto, claro, hay que revisar las actas constitucionales para poder saber si es que lo que estoy diciendo es correcto, pero tengo la impresión que es así, porque efectivamente una de las críticas que ha existido al Ministerio Público es que, dado que el fiscal adjunto es el dueño único exclusivo de su investigación, a veces fallaba la organización, la coordinación entre los fiscales cuando se repetían ciertos imputados conocidos o sujetos de interés, como se dice ahora, en causas que llevaban fiscales por separado, especialmente de alta complejidad. Entonces, el rol que se le otorga a esta fiscalía es justamente un rol de coordinación con las fiscalías regionales respecto única y exclusivamente de los delitos de crimen organizado y de alta complejidad. Y justamente es para esto, entiendo yo, que es para poder dar esta relevancia que tienen este tipo de delitos hoy día en nuestra sociedad, digamos, o sea, hacerse cargo de lo que nos quejamos todos. Para hacer claro. O sea, claro, estaría, entonces, el Ministerio Público, o sea, el Fiscal Nacional y la Fiscalía Supraterritorial y después las Fiscalías Regionales, ¿no? Como, claro, como claro, una... Como un paralelo. Claro. El Fiscal Nacional es el jefe del Ministerio Público y eso no cambia. Y además la propuesta constitucional te dice, a usted, Fiscal Nacional, tiene que crear esta Fiscalía Supraterritorial y que se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto?, de estos delitos que usted, como Fiscal Nacional, tiene que decir de que se tiene que hacer cargo. ¿Y cómo se va a hacer cargo? Se va a hacer cargo a través de la coordinación. Y usted tiene que nombrar una persona que va a ser el jefe de esta Fiscalía Supraterritorial. Eso es más o menos la estructura, pero siguiendo siempre como jefatura al Fiscal Nacional. Perfecto. Súper claro que sería solo respecto a ese tipo de delitos de alta complejidad la Fiscalía Supraterritorial, ¿no? Y crimen organizado. Y crimen organizado. Y creo que, bueno, vuelvo un poco a la pregunta con los organismos. ¿Desde cuándo empezaría como a crearse o a regir esta institución si es que se llega a aprobar el texto? Sí, aquí es básicamente lo mismo. Acuérdate que los transitorios lo que hacen es decirte cuál es el plazo del presidente para enviar el proyecto de ley al Congreso. No es para que esté listo, porque, insisto, los tiempos de tramitación van a depender del Congreso y qué sé yo. Y en este caso también el plazo que da la norma, este es el 53º, también es un año. Tiene el presidente para... Exacto, pero que en este caso lo que tiene que hacer el presidente es, yo diría, es más que una nueva ley, es adecuar la ley del Ministerio Público, ¿cierto?, para que aquellas cosas nuevas que se incorporan al texto constitucional estén en la ley orgánica del Ministerio Público. Es como proponer la modificación como un proyecto. Perfecto. Y ahí tendría un año desde la aprobación del texto. Igualmente para Servicio Nacional y... Exactamente. Hay algunos servicios que tienen 18 meses, hay otros que tienen un poquito más de un año, pero básicamente esos son los tiempos que se hablan porque es razonable que no podéis escribir un proyecto de un día a otro. O sea, hay que coordinar servicios, hay que hacer un montón de trabajo. Pero ojo, de nuevo, esto es súper importante. El plazo no es para que esté listo el servicio en operación, no depende del texto, sino que es el plazo para que el presidente presente al Congreso las adecuaciones que corresponden. Es súper importante aclararlo, que no es como mágicamente esto va a estar listo en un año, sino que es un año que tiene el presidente de turno para presentar esto ante el Congreso. Así es. Perfecto. Bueno, no sé si hay más dudas o consultas acá. A ver, déjame... Bueno, hice lo de la Defensoría, creo que lo de la corporación también está... Bueno, ya hablamos de desde cuándo comenzarían a regir estos cambios. Súper, yo creo que están ya todas las preguntas realizadas. Y bueno, como para... Bueno, aquí nos están preguntando
el texto señala algo respecto a quienes pueden hacer uso de estos defensores de las víctimas. No importa la situación socioeconómica de las personas, esa es un No, poco la pregunta. el texto solo dice de quienes lo requieran. Eso es lo Ya, que no hace esa diferencia. no hace una distinción socioeconómica, de barrio, de ciudad, no, a quienes lo requieran. Y eso está bien, porque básicamente le corresponde, eso le va a corresponder al legislador definirlo. A nivel constitucional tú tienes que establecer, como hablábamos, la Constitución está como en un nivel más arriba, entonces al final lo que tú tienes que hacer es consagrar las cuestiones mínimas que tiene que tener este servicio, y aquí es quien requiera el acceso lo va a tener. Claro, el detalle podría tratarse en una ley posterior. Probablemente en esta ley que hablábamos recién, que tiene un año el presidente para enviarla al Congreso, ese detalle probablemente va a estar, o debería, creo yo, porque eso va a depender del presidente, ¿cierto? No, Claro. no de mí, No, pero debería estar ahí regulado un poquito más en detalle. perfecto. Bueno, Javier, y si, ¿qué gran diferencia con actual constitución y texto sí? ¿Nos puedes como redondear un poco eso para ya ir finalizando esta transmisión? Mira, esto puede ser un poco subjetivo porque cada uno va a tener su propia apreciación de cuál es la gran diferencia, ¿cierto? Pero para mí hay dos cuestiones que son bien importantes que contempla el texto de la propuesta constitucional, que son nuevas y que obedecen un poco a lo que ha ocurrido este último tiempo con algunas sentencias de la Corte Suprema. Y es que el texto, en el capítulo del Poder Judicial, en el artículo 155, en el número 5, 6 y 10, lo que hace la propuesta constitucional es ponerle un coto, es terminar, es se finí al activismo judicial. Y lo hace de una manera que a mi juicio es bien sutil. De hecho, si uno le dice en el número 5, dicen los jueces se sujetan a la Constitución y a la ley, obvio, pero después dicen, y no podrá en caso alguno ejercer potestades de otros poderes públicos. Y eso es súper importante porque hemos visto que los que somos abogados, que en el fallo, por ejemplo, de la ISAPRE, hay un tema de política pública que no le corresponde al Poder Judicial, más allá que uno puede estar de acuerdo o no con lo que diga la Corte, los sentencias tienen efecto relativo, es decir, solo aquellas partes que están metidas en el juicio y no puede tener efectos generales, cosa que también ahí hubo un temita que fue un poco delicado, entonces que la Constitución se haga cargo de este problema a mí me parece que es un acierto. Lo delimita. Sí, delimita efectivamente de manera concreta el activismo judicial. Y lo otro es que establece a nivel de principios cuáles son las funciones del juez, o sea, en el fondo cuáles son los principios que subyacen al rol de un juez de la República. Y eso también me parece que es súper importante porque la actual Constitución no lo tiene, más allá que en doctrina, de nuevo, cuando uno hace clases de derecho constitucional y empieza a estudiar la historia de los estados, qué sé yo, y aparece todo esto, uno sabe más o menos cuáles son, que es el juez natural, el juez previo, ¿cierto?, la imparcialidad, etcétera. Bueno, la Constitución en este caso, la propuesta constitucional lo consagra expresamente, y que básicamente es la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad, la inviolabilidad y la inamovilidad. Y con eso consagráis un poco que los jueces tengan la certeza de que van a poder ejercer justicia de manera, valga la redundancia, segura. Y me parece que está súper bien, porque eso pone en relieve lo que es el poder judicial, la importancia que tiene a propósito del acceso a la justicia. Súper. Bueno, creo que ya lo mencionamos esto de desde cuándo comenzarían a regir las nuevas instituciones que mencionamos, pero creo que no quedó muy claro para poder ahondarlo más. Aquí nos consultan el plazo de un año que se menciona es para crear el proyecto para regular las nuevas instrucciones o para que éstas comiencen a funcionar como instituciones. Sí. Si nos puedes como volver a recalcar para que quede muy claro aquí. El plazo del año es para que el presidente envíe al Congreso, no para que cree el proyecto, ni para que empiecen a funcionar. Es para que el presidente ingrese al Congreso el proyecto de ley que corresponda a las adecuaciones o creaciones de nuevos servicios o adecuaciones de los servicios que ya existen. ¿Y por qué se le pone el plazo al presidente? Porque solo él, como jefe del Estado, es quien puede hacer esto, básicamente, ¿cierto? Y porque probablemente son materias propias de iniciativa exclusiva del presidente, y porque además es incierto el tiempo que puede tomar en el Congreso la discusión. Entonces, por eso lo que hacen las normas transitorias es imponer la obligación al presidente para que en el plazo, en este caso de un año, ¿cierto?, en los servicios que vimos, ingrese al Congreso de la República el proyecto de ley. Perfecto, perfecto. Ahí
Y volviendo a la Defensoría de las Víctimas, ya que también hay otra consulta sobre eso, nos preguntan si hay algún otro país que contenga esta institución. Oye, una buena pregunta, creo que me Sí. pillaron, ¿eh? No estoy seguro, sí, fíjate que no lo sé. Mm. Eh, lo que entiendo yo, que lo que hay otras figuras que no sé si con el nombre de Defensoría de las Víctimas, pero sí Claro. efectivamente hay algunos países que te contemplan en la conocida Corporación de Asistencia Judicial la posibilidad de que uno tenga un abogado para asistir, para poder asistir, digamos, a la justicia en materia penal. Recordemos que en este caso lo que hace la Defensoría de las Víctimas es parte de la Defensoría de las Víctimas es parte del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y que la prioridad está dada especialmente por la garantía constitucional que era, ¿no es cierto?, los delitos de mayor connotación social, como era narcotráfico, crimen organizado, Sí, entre otros. Así que eso es un poco el objetivo. perfecto. Súper. Bueno, Jair, en verdad, muchas gracias por todo tu tiempo, por toda la información que nos has entregado. Ha sido súper, súper claro. Es un tema que podríamos estar hablando 1000 horas, la verdad. Pero en honor, bueno, al tiempo que nos entrega Instagram y que ya hemos despejado casi todas las dudas. Nada, vamos finalizando. Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente y recordarle a quienes nos están viendo que esto va a quedar guardado en nuestras cuentas oficiales de la fundación y en el canal de YouTube para que lo puedan volver a consultar, compartirlo con amistades, amigos que les interese el tema. Así que eso, Javier, que estés muy bien y bueno, también muchas gracias a todos y todas los que se conectaron. Hemos tenido muy buena sintonía. Gracias a ti, Ivana, a la Fundación por la posibilidad de conversar esta materia que es tan importante, Sí, de todos los que se conectaron hasta ahora, y nada, pues espero que haya servido para que el voto sea informado, que es lo más importante. exacto. Bueno, que estés muy bien. Chao. Chao, chao. Thank you.